no solamente entenderla, sino ver de qué manera podemos aplicarla, interiorizarla en nuestra vida. Que tu palabra cumpla el propósito de enseñar, de corregir, de redarguir y también de instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, uno de los aspectos de los cuales la Escritura más nos habla acerca de nuestra vida como creyentes en Jesucristo es acerca de un cambio radical de identidad. Eso es algo en lo cual pues la Biblia hace énfasis, un cambio radical de identidad. Esa es una palabra muy importante. La identidad, aunque no aparece explícitamente en la Escritura, pero sí es un concepto que encontramos allí. ¿Y por qué es importante eso de la identidad? Pues porque la identidad, hablando de manera general, responde a una pregunta. La pregunta es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Eso es lo que responde la identidad en general. ¿Por qué es importante definir la identidad o para qué me sirve eso de la identidad? Porque nuestra identidad, es decir, quiénes somos nosotros, es lo que determina lo que somos, y lo que somos entonces determina lo que hacemos. La identidad determina quiénes somos, determina entonces cómo vivimos y determina lo que hacemos. O sea que lo que yo soy me lleva a mí a actuar y a conducirme como vivo. Y es interesante ver cómo en Cristo nosotros tenemos un cambio drástico de identidad. Es un cambio drástico, radical de identidad. Y es lo que vemos en este pasaje, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Alguien por favor que nos apoye ahí leyendo Efesios 2, del 1 al 5. Tengo dos diapositivas. Alguien que nos pueda leer, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiente, por favor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien, gracias, Pablo. Y ahí estamos viendo la identidad que teníamos, o nuestra realidad espiritual de quiénes éramos y cuál era nuestra identidad y cómo vivíamos y nos conducíamos y actuábamos de acuerdo a esa identidad. Entonces hay dos aspectos fundamentales que habla ahí ese pasaje acerca de la identidad y de cómo actuábamos y de cómo vivíamos. En primer lugar, vamos a pasar a la siguiente presentación. Como hijos de desobediencia vivíamos o actuábamos. Esa era nuestra identidad, nuestra realidad, pero también es la identidad y la realidad de los que aún no están en Cristo. Entonces, dice ahí ese pasaje que acabamos de leer, que
éramos hijos de desobediencia. Esa es la identidad de una persona que no conoce de Jesucristo, y era nuestra identidad. Y eso es lo que Dios en este pasaje nos quiere enseñar y nos quiere afirmar para que entendamos ese cambio drástico de identidad que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, como hijos de desobediencia, vivíamos según la corriente de este mundo. O sea, los valores del mundo son los valores o el sistema de valores que está regido, o el sistema de principios que está regido por el mundo, que van totalmente en contra y en oposición a la voluntad de Dios. Seguir la corriente del mundo. Entonces, de esa manera actuábamos. Y no solamente del mundo, sino también conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo. Entonces, ahí hay dos aspectos, dos maneras en las cuales dice la palabra cómo actuábamos: conforme al mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. El diablo es quien rige y quien maneja los valores del mundo, y de esa manera nosotros también actuamos. Por algo la palabra también nos enseña y nos dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿cierto?, al reino del amado Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, hacíamos parte del reino de las tinieblas. En segundo lugar, otra de lo que habla acerca de la identidad es hijos de ira. Miren ustedes esa realidad. ¿Cómo vivíamos y actuábamos como hijos de ira? De acuerdo a los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que manda en la vida del no creyente y que era lo que mandaba en la vida de nosotros cuando no éramos creyentes? Vivir y actuar de acuerdo a los deseos de la carne. Teníamos un deseo, un pensamiento, y de esa manera actuábamos, independientemente de si le agradaba a Dios o no, pero de esa manera actuábamos como hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de ira. Y esa es la manera como nos conducíamos, de acuerdo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, cosas que van totalmente en contraposición con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Esa era nuestra identidad antes de estar en Cristo, o antes de responder a Jesucristo. Esa es la realidad espiritual. Esa es la identidad, y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos conscientes y sepamos. Pero en este momento, estando en Cristo, nuestra identidad ha sido modificada por Cristo. Esa no es nuestra identidad. Ahora, en este momento, ya nosotros somos nuevas criaturas por Cristo, y se refiere a lo que nosotros somos o tenemos estando en Cristo. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Entonces, ahora, estando en Cristo, somos hijos de Dios, somos amados de Dios, justificados por Dios, santos, ciudadanos del cielo, somos nación santa, somos real sacerdocio, linaje escogido, y podríamos hacer una lista aquí extensa de todo aquello que Dios nos ha dado como identidad a través de la obra y de la persona de Jesucristo. Hay una lista, es una lista corta, pero podríamos enumerar muchísimos aspectos o facetas de lo que tenemos como identidad en Cristo. El principio general, entonces, como conclusión en esta parte, es que lo que nosotros somos en Cristo
es lo que determina cómo andamos, cómo vivimos y cómo nos conducimos. De igual manera, como era en la realidad antes de llegar a conocer a Cristo, igual, antes de Cristo, nosotros, por nuestra identidad de hijos de ira y de hijos de desobediencia, pues entonces de esa manera se determinaba cómo andábamos y cómo vivíamos. Como hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y como hijos de ira, siguiendo los pensamientos y la voluntad de la carne, los deseos de la carne. Pero ahora nuestra realidad cambia. Ahora en Cristo la realidad es totalmente diferente. Y de todas esas múltiples facetas que hablamos de lo que somos como creyentes, hoy vamos a reflexionar en una específicamente, y es la identidad que se nos ha dado como hijos de Dios y lo que eso implica para la vida de un creyente. La identidad que se nos ha dado como hijos de Dios, es que no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Es un hijo de Dios, es algo, es una realidad espiritual diferente y que tiene muchas implicaciones. Entonces, de acuerdo a eso, pasemos al siguiente. De acuerdo a eso y al principio general, nuestra reflexión de hoy está enfocada en somos, o sea, nuestra identidad, somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Y cómo debemos conducirnos de acuerdo a esa identidad, cómo debemos actuar y vivir. Como hijos de Dios, somos llamados a ser santos. Esa es la realidad y eso es lo que vamos a estar reflexionando en la mañana de hoy. ¿Cuáles son esas implicaciones entonces de ser hijos de Dios? Esa identidad de ser hijos de Dios, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir? Para eso les invito a que abramos la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 19. Primera de Pedro 1, ahí lo tenemos. Alguien por favor que nos apoye ahí leyendo la primera parte de versículos 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sigamos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, vamos a dejar hasta ahí, hasta el 16 por el momento. Entonces, este es otro pasaje que nos está ayudando a pensar y a reflexionar y también ayudarnos a ver cómo debemos conducirnos. Ahí está hablando de, en primer lugar, como hijos, pues está hablando como hijos de Dios, versículo 14, como hijos obedientes.
como hijos obedientes, pero también habla de santidad. Entonces, de manera general, lo que estoy viendo aquí es que la santidad está vinculada estrechamente con la obediencia. O sea, no puede haber santidad ni puede haber un proceso de santificación de un cristiano si no hay obediencia a Dios. Son dos aspectos que van íntimamente vinculados y relacionados. No puede haber santidad, no puedo crecer en un proceso de santificación si no hay obediencia a Dios. Eso es de manera general lo que este pasaje nos quiere enseñar. Y también que a todo hijo de Dios, se le llama a un cambio radical que inicia con la obediencia. A todo hijo de Dios se le llama un cambio radical que inicia con la obediencia. Porque dice, como hijos obedientes. Entonces, ahí se pasa de un estado a otro estado. Es una realidad donde esta persona pasa de satisfacer sus deseos carnales, como lo veíamos en Efesios, a obedecer la voluntad de Dios. Dos realidades espirituales diferentes. Y vean que tiene coherencia y es consistente con lo que enseñó Efesios. De satisfacer los deseos de la carne a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que entonces positivamente debe caracterizar a un hijo en general? ¿Qué es lo que debe caracterizar a un hijo en general? No hablemos de un hijo de Dios, sino en general. Lo que debe caracterizar a un hijo positivamente es la obediencia a sus padres. Por eso somos hijos, por eso hay padres. El hijo debe sujetarse a la voluntad de su padre, y eso es obediencia. Y la obediencia también debe ser una característica importante de todo hijo de Dios. Entonces, eso quiere decir si nosotros no fuéramos hijos de Dios, sería difícil obedecer a Dios. Sería difícil obedecer a alguien que no es nuestro Padre. Entonces, primero hay que ser hijo para poder obedecer a Dios. Y no es lo contrario, como algunas personas pueden pensar, y es que yo primero tengo que esforzarme por obedecer a Dios, y ese proceso es el que me hace hijo de Dios. Y no es así. Primero tengo que ser hijo de Dios. Primero tengo que ser adoptado por Dios, para que entonces esa identidad de ser hijo de Dios es lo que me lleva a conducirme correctamente y adecuadamente, obedeciendo a Dios. Y lo que vemos en la enseñanza de la Escritura es que Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres. Esa es la enseñanza, eso es lo que hemos sido enseñados, y eso es lo que enseñamos también aquí a nuestros hijos, y enseñamos en la clase de los niños, ¿cierto? Enseñamos a los niños a obedecer a los padres. Vamos a mirar otra presentación, otra diapositiva de lo que dice Colosenses 3:20. Dice: yo creo que la obediencia a un padre le es agradable, porque el hijo que no obedece desagrada al padre. Correcto, muy bien. Y eso es lo que vamos a ver de las implicaciones que eso puede tener, y que podemos también llevarlo al plano de nuestra relación con Dios. Gracias, Arnaldo. Eso es lo que vamos a ver. Miren lo que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Hay una razón.
porque esto agrada al Señor. La obediencia como hijos. Dios está mandando que los hijos obedezcan a sus padres en todo. Hay una razón, hay un motivo. No es obedece porque sí. Cierto que a veces le decimos a nuestros hijos, no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque no. Porque yo lo digo. Porque lo digo yo. No, aquí Dios da una razón. Porque eso agrada al Señor. Hay una razón, hay una motivación para obedecer. Eso agrada a Dios. Hay cosas que agradan a Dios, hay cosas que no agradan a Dios. Y eso hace parte de nuestra obediencia, el agradar a Dios. Muy bien. Entonces ahí está hablando, ese contexto está hablando de padres a hijos terrenales. Pero yo creo que eso también se puede aplicar a la relación con Dios, la relación que nosotros tenemos con Dios. Como hijos, nosotros debemos obedecer a ese Dios. Ahora vamos a pensar por un momento lo que nos decía Arnaldo, para poder ilustrar un poco. ¿Qué sucede cuando un hijo no es obediente a su padre? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente uno como padre? Decepcionado. A ver, decepcionado. ¿Qué más? Frustración, tristeza, impotencia a veces, de que los hijos se sometan y de que los hijos hagan lo que uno piensa que es correcto, ¿cierto? Pero a veces los hijos no se conducen como uno querría que se conducieran. Eso mismo que experimentamos nosotros cuando un hijo no obedece es lo mismo que Dios experimenta. Porque miren que está poniendo la relación igual. Los padres con los hijos, está poniendo un ejemplo. Y nosotros debemos seguir ese modelo también. El modelo entre los padres y los hijos. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ser la imagen de Dios, el modelo de Dios. Dios está pidiendo que que los hijos obedezcan a sus padres. Es porque es lo mismo que Dios quiere de nosotros, sus hijos. Exactamente lo mismo. Porque eso agrada a Dios. Entonces, pensemos e interioricemos qué sucede cuando un hijo no obedece a su padre. Interioricemos eso, porque es lo mismo que Dios puede experimentar cuando nosotros no le obedecemos. Y ahora, otra pregunta. ¿Por qué un hijo no sería obediente a su padre? ¿Por qué razones piensan ustedes que un hijo no sería obediente a su padre? ¿Por qué razones? Porque el padre no es un buen ejemplo y de pronto puede estar pidiendo algo con lo que el hijo no está de acuerdo, digamos. ¿Qué más? Puede ser por rebeldía. Puede ser por rebeldía también. Le gusta más lo que el mundo le brinda que lo que puede llevar. Correcto. ¿Qué más? Prefiere agradar a los compañeros, en el caso de los hijos terrenales, a los amigos, que agradar a su padre, Exactamente. a su madre. Correcto. Prefiere agradar otras cosas que agradar a sus padres. Entonces pensemos y llevemos eso mismo al plano de nuestra relación con Dios. ¿Por qué nosotros no obedeceríamos a Dios? Es lo mismo. Las mismas razones que dimos de que un hijo no obedezca a su padre son casi las mismas razones de que un hijo de Dios no obedezca a Dios. ¿Y qué
es entonces lo que un padre hace cuando el hijo no es obediente? Lo disciplina. Ya. Tiene que disciplinar. Tiene que disciplinar. Y eso es lo mismo que Dios hace también, cuando no hay obediencia a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Dios, de alguna manera, Dios se busca la forma de disciplinarnos, y a veces con cosas que no nos agradan, pero son cosas necesarias para nuestra vida. Pero tiene que suceder. El gran problema del ser humano es que malinterpreta los mandamientos. Lo vemos como una carga, como una imposición, y no como algo que el Señor ordena para nuestro propio beneficio, porque es para nuestro beneficio. Pero lo vemos como una carga. Correcto. Sí. Gracias, Robert. Vamos a volver nuevamente al versículo 14, porque ahí nos dice, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Como hijos obedientes. Entonces, ahí ya está diciendo quiénes somos, nuestra identidad y cómo es que debemos conducirnos. Entonces, vamos a recordar cuál es el principio en el que nos estamos basando para la identidad del creyente. Lo que somos, es lo que está en rojo, lo que somos determina lo que hacemos, determina cómo actuamos, determina cómo vivimos. Eso es lo que la palabra nos enseña. Cada vez que se nos enseña una faceta de lo que somos como hijos de Dios, también se nos enseña cómo nosotros debemos actuar conforme a esa faceta, a esa identidad de lo que somos como creyentes. Entonces aquí está diciendo que como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Entonces, lo que Dios está tratando de llamar nuestra atención y está tratando de enseñar y decirnos es que como hijos obedientes, y para eso se requiere obediencia a Dios. O sea, lo que viene ahora quiere decir que requiere la obediencia nuestra. Es no conformarse, o sea, no permanecer ni quedarse en la identidad anterior que teníamos. ¿Se acuerdan cuando vimos Efesios? Hijos de desobediencia que seguían la corriente de este mundo, los deseos de la carne, de la voluntad de la carne, el príncipe que seguíamos conforme al príncipe de este mundo. Entonces lo que está diciendo es no debemos permanecer ni quedarnos en los antiguos deseos que corresponden a la antigua forma de vivir, es decir, la antigua identidad. Pero aquí hay algo interesante. O sea, no solamente dice que no debemos permanecer ni tampoco debemos quedarnos conduciéndonos y actuando de la manera como actuábamos antes de conocer a Cristo, sino que está diciendo cuál era la razón por la cual nos conducíamos de esa manera. Que eso era el producto del desconocimiento de Dios, porque dice, estando en vuestra ignorancia. Es el desconocimiento. ¿A qué ignorancia se refiere? Pues se refiere al desconocimiento de Dios, de su palabra, de su voluntad, de lo que somos nosotros, de quién es Dios, de cómo obra Dios, de cómo se quiere relacionar con nosotros. Entonces Dios lo que está exhortando aquí, nos está instando como hijos obedientes es abandonar
un estilo de vida anterior como hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Entonces nuestra manera de actuar, de conducirnos, tiene que cambiar y no puede seguir siendo la misma. Entonces ese desconocimiento de la palabra era el que nos tenía en ignorancia para poder agradar a Dios. Y eso es el desconocimiento de la palabra. Eso es algo de lo que sufrimos hoy en día. No solamente entre no cristianos, sino también, triste y lamentablemente, entre cristianos. Es el desconocimiento, la profundización en la palabra de Dios. Y por eso Dios dice, estando en vuestra ignorancia, porque quiere que despertemos y que esa misma ignorancia puede continuar y puede seguir. Y Dios quiere que renunciemos a eso. Y hoy en día, veamos qué curioso, nosotros vivimos en una era, en la era donde se ansía mucho saber, conocer, el conocimiento en todas las ramas de la ciencia, excepto el conocimiento de la voluntad de Dios. Tristemente es así. Hay un deseo por conocer mucho, pero poco deseo de conocer a Dios. Y eso es lo que Dios está hablando, de esa ignorancia, del desconocimiento de Dios y de su palabra. Por eso, una persona que no conoce la palabra y que no conoce la verdad, es una persona que siempre se va a mantener en ese estado en el que Dios está diciendo que debemos hacer un cambio. O sea, es una persona que siempre va a permanecer en los deseos que antes tenía. Siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque ignora otra cosa. Porque no sabe cuál es la voluntad de Dios al respecto de su vida. Y eso se puede justificar para alguien que no ha llegado a conocer a Jesucristo. Pero para un hijo de Dios no se justifica eso. Y por eso Dios está diciendo, estaban en su ignorancia antes, estando en su ignorancia, para que eso no nos suceda a nosotros como hijos de Dios. Y lo que tenemos que entender aquí es que la santidad no se consigue pasivamente. O sea, Dios hace una parte del trabajo, gran parte del trabajo, el 99% lo hace Dios. Y nosotros hacemos solamente el 1%, pero ese 1% a veces nos cuesta. Pero tenemos que trabajar por nuestra santidad. Hay que trabajar, no viene sola. La santidad no viene automáticamente, el proceso de santificación no viene automáticamente, sino que eso requiere sacrificio y requiere esfuerzo. ¿Cuáles son esos deseos? Valdría la pena como reflexionar un poco. ¿Cuáles son esos deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia y que Dios nos está diciendo no se conformen, no permanezcan, no se amolden, no se adapten? ¿De qué otra manera más lo podemos decir? No se adapten. No piensen que eso es normal. Eso es lo que Dios nos quiere decir. No piensen que eso es normal. Vamos a mirar
Entonces, somos hijos obedientes, ¿y cómo debemos conducirnos? Debemos conducirnos renunciando a los deseos que antes teníamos, los deseos carnales, y creciendo en santidad. Pasemos. Ok. Diferentes deseos que antes teníamos. Para poder ver un poco más de manera práctica algunos deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Por ejemplo, en el carácter, deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia: el orgullo, la soberbia, la altivez, la superioridad, la ira, las contiendas, los enojos, la rebeldía, la autosuficiencia. Esos son deseos que nosotros teníamos antes, cuando estábamos en nuestra ignorancia. Y Dios nos está diciendo que debemos tener un cambio, no debemos conformarnos. Y en cuanto al cuerpo, el adulterio, la fornicación, las relaciones entre personas del mismo sexo, la pornografía, la autosatisfacción sexual y todo aquello que tiene que ver con el manejo de la sexualidad fuera de los propósitos de Dios. El alcohol, las drogas, etc. Y la lista sigue. El culto al cuerpo. Sigamos, por favor. En el aspecto financiero. Ay, pero ¿y a Dios le interesa eso? El aspecto financiero, sí. Le interesa y bastante. Y uno de los aspectos en los cuales se puede establecer la espiritualidad de una persona es en la manera como maneja su dinero. Ahí es donde se puede ver también la santidad de una persona. Es cómo hace el uso del dinero. Entonces, deseos que antes teníamos: la mala administración del dinero, los gastos innecesarios, el gastar por ostentar, el enriquecimiento ilícito. Eso no se ve aquí, ¿verdad? En este país. El enriquecimiento ilícito. La avaricia, la codicia, las ganancias deshonestas, las estafas, etc. Esos son los deseos que teníamos antes, estando en nuestra ignorancia. Y en el aspecto relacional, el odio, los deseos de venganza, el engaño, las mentiras, las envidias, el deseo de poder, las enemistades, los celos, los pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. La murmuración. Todo eso es a lo que Dios nos está llamando a renunciar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que estabais estando en vuestra ignorancia. De la ignorancia lleva a todo esto. El problema con esos deseos que habla allí es que aún nosotros como creyentes podríamos acostumbrarnos a vivir a cualquier tipo de deseos de estos y pensar que son normales. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, a que no es normal, no es normal. Entonces, permanecer pasivos y no hacer nada por crecer en eso es a lo que Dios nos está diciendo, como hijos obedientes. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, de que debe haber un cambio radical por nuestra identidad como hijos de Dios, obedientes. El llamado radical de la manera como vivimos, como actuamos y cómo nos conducimos. Y como nosotros, la verdad, como nosotros estamos viviendo en ese mundo que habla ahí, en el sistema de valores
que van en contraposición con la voluntad de Dios. Vivimos en ese mundo. Y la identidad antes era vivir conforme a la corriente de ese mundo. Entonces vivimos en un mundo donde los deseos son desenfrenados. Y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vivimos en un mundo de deseos desenfrenados. Es por eso que hoy en día se busca ver cómo se satisface cada vez más esos deseos. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, a ser radicales, y a nosotros tener un cambio radical en eso. Pero, ¿saben algo? Esos deseos a lo que Dios nos está llamando a renunciar, y Dios nos manda a renunciar a eso, es porque esos deseos jamás nos van a llegar a satisfacer. Pareciera que nos dieran satisfacción, pero es un engaño. Es un engaño. Y por eso la palabra de Dios expone el engaño, para que nosotros podamos vivir conforme a la verdad, y no conforme a nuestros deseos, sino que vivamos conforme a la verdad de lo que está establecido por Dios. Porque, como decía Roberto, es el beneficio para nosotros. Pero los otros deseos nos llevan a la destrucción y a la muerte y al sufrimiento. Lo único que nos puede llegar a satisfacer verdadera y plenamente es obedecer a Dios y hacer su voluntad. Amén. Es lo único que puede traer plena satisfacción y plenitud espiritual a nuestras vidas. Pasemos, por favor. En el versículo 15 dice: si no, porque pasamos de decir, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes que teníais estando en vuestra carne o estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí se está dando una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento, y Dios se mostró de esa manera. Sed, porque escrito está. Es una enseñanza del Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Desde los inicios Dios está mostrando quién es. Dios es un Dios santo. O sea, es un Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? A ver. ¿Qué significa que Dios es santo? Que Dios se ha apartado del pecado. Dios no sabe lo que es pecar. Dios no conoce el pecado. Dios no peca. Ética y moralmente es perfecto. Es perfecto y es diferente a nosotros. Eso es lo que significa que Dios es santo. Nosotros tenemos que entender lo que es la santidad de Dios, porque cuando entendemos la santidad de Dios, podemos entender nuestra condición pecaminosa. Si no tenemos el ejemplo de lo que es ser santo, nunca vamos a entender lo que es ser pecador, porque no hay un contraste. El contraste es que nosotros somos diferentes a Dios en nuestra condición pecaminosa. Y por eso Dios da la razón, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Entonces, que el llamado de Dios no es solamente a abandonar un estilo de vida en el cual nos conformamos o nos podemos conformar. Entonces, noten que hay un contraste allí, vean, si no hagan esto, que fue el versículo 14, como hijos obedientes, no permanezcan, sino que Dios también entonces da la contraparte, sino qué es lo que debemos hacer. Si no, como aquel que nos llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. Entonces hay un contraste allí, y el contraste indica que no solamente nosotros no debemos continuar con el mismo estilo de vida, sino que se debe producir un cambio en todo aquel que es llamado hijo de Dios. Ese cambio consiste en ser santo, lo cual significa eso mismo que ustedes han dicho. Para Dios no conoce el pecado, pero para nosotros lo que significa ser santo es que estamos apartados para Dios, que nosotros trabajemos en ser apartados para Dios, que nos diferenciemos de lo que conocemos como lo que es normal, que para Dios no es normal. Y Dios quiere que nos diferenciemos, que estemos apartados para Él y que trabajemos para eso y que nos esforcemos en eso. Eso es lo que Dios, el llamado que Dios nos está haciendo. Así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Es el llamado a crecer en la santidad, tomando como modelo la santidad de Dios. Dios nos ha dado un modelo. Y Dios, al principio, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios se corrompió a causa de la entrada del pecado. Y Dios ahora quiere restaurar eso que se corrompió por medio de Jesucristo. Dios quiere restaurar eso en nuestras vidas. Y es lo que está tratando de enseñarnos, cómo podemos ser restaurados y cómo podemos crecer en eso que Dios nos ha dado. Entonces, como somos hijos de un Dios que es santo, tenemos un Padre que es santo. Entonces, ese Padre, como nosotros que somos padres y queremos también, queremos modelar a nuestros hijos lo que nosotros queremos que ellos sean. Yo soy un padre que me esfuerzo, porque yo peco también y me equivoco también, y a veces le puedo dar malos ejemplos a mi hijo, pero me esfuerzo también por dar un buen ejemplo. Y a veces me equivoco en ese intento, pero me esfuerzo para que mi hijo pueda ver un buen ejemplo en mí. Y eso es lo mismo que Dios quiere. Nos está dando ejemplo de santidad para que nosotros también le sigamos y le imitemos en cuanto a la santidad se refiere. Pero cuando Dios no es nuestro Padre, cuando Dios no es el Padre de alguien, vivir una vida santa, eso es casi imposible. Si esa persona no tiene a Dios como su Padre, ¿qué ejemplo va a tener? ¿Dónde va a haber ese ejemplo? Pero nosotros sí lo tenemos. Porque la conducta santa es el fruto de ser miembro
del cuerpo de Cristo, de ser miembro de la familia de Dios, de ser hijos del Padre que es santo. Entonces nosotros sí podemos crecer en santificación. Amén. Nosotros en nuestro estado natural no poseemos ese poder para ser santos. Desde nuestra genética espiritual original no podemos tenerlo. Pero cuando nosotros respondemos a Jesucristo, nuestra genética espiritual tiene que cambiar, porque el ADN espiritual de nosotros es el ADN de Jesucristo. Amén. Ese es el ADN que se nos ha implantado, el ADN de Cristo. Entonces tenemos la capacidad para responder a Dios en lo que Dios pide, en ser santos. La capacidad para ser santos, porque Él es santo. Él no va a pedirnos algo que nosotros no estemos en capacidad de hacer. Dios nunca nos va a pedir algo que no estamos en capacidad de hacer. Si eres hijo de Dios, estás en la capacidad de poder obedecer a Dios para llegar a ser santo. Estamos en capacidad de serlo. Esa es la realidad, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que podemos ser santos. Dios nos está pidiendo, seamos santos, así, porque Él es santo. Dios solamente conoce la verdad, la justicia, el bien, la misericordia, lo moral. Eso es lo que Dios conoce. Y eso es lo que nos pide, que nosotros también actuemos, nos conduzcamos y vivamos exactamente de la misma manera como Dios actúa. Entonces es un llamado, lo que Dios está haciendo es un llamado para que nosotros reflejemos la santidad de Dios en nuestras vidas, porque el Hijo tiene que reproducir las características de su Padre. Todo hijo debe reproducir en su vida las características de su Padre, ¿cierto? Que a veces uno puede decir, oye, ese hijo no se parece en nada al papá. Eso puede pasar, ¿cierto? Ese hijo no, ni por ahí, totalmente diferente a su padre. Eso puede suceder. Pero eso no es lo que Dios quiere. Ese hijo no parece hijo de Dios. Entonces Dios está pidiendo santidad, el contraste en toda nuestra manera de vivir. Entonces vamos a mirar ahora el contraste, vamos a pasar a la otra. Santidad en todas las áreas. Entonces, nuestra identidad anterior, ya hablamos cuáles eran esos deseos y de qué manera nos conducíamos. Pero ahora el carácter debe ser de humildad, de dominio propio, de sumisión a las autoridades, de mansedumbre, de templanza, de paciencia. En esa manera mostramos santidad. La santidad no es estar sin maquillaje y ponerse un vestido largo. Eso no es santidad. Con eso no mostramos santidad. La santidad tiene que ver en el ser interior, realmente. Si usted no se quiere maquillar y se quiere poner un vestido largo, y se quiere poner un vestido largo y unos pantalones, hágalo. Pero la cuestión es su corazón. Es el corazón lo importante, el reflejo de la santidad de Dios en su vida. Es humildad, dominio propio, sumisión a las autoridades, mansedumbre, templanza, paciencia. Pasemos a la siguiente, por favor. En el cuerpo, la pureza sexual, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, hombre y mujer, valoración del cuerpo como templo de Dios. En el área financiera, sabiduría para administrar, ganar, gastar,
compartir en abundancia, contentamiento cuando tenemos necesidades. Eso es santidad. Eso es obediencia a Dios. En cualquiera que sea mi situación económica, estoy contento con lo que tengo. Eso es obediencia a Dios y no buscar ganancia deshonesta y no quejarme. Eso es santidad, eso es obediencia a Dios. En el aspecto relacional, el amor los unos con los otros, la verdad, la justicia, la confiabilidad, el ser misericordioso, el ser perdonador. Esas son algunas áreas en las cuales Dios nos pide santidad, pero pueden haber otras que involucran toda nuestra manera de vivir, porque eso es lo que Dios dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que Dios nos está animando a crecer en santidad, no solamente en algunas áreas de nuestra vida, no solamente en aquellas áreas en las que nos es más fácil a nosotros, porque pueden haber áreas de esas que mencionamos que para algunos pueden ser más fáciles, para otros son más difíciles. Pero Dios está diciendo que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, no es en esta área sí puedo ser santo, pero en esa no. Esa sí no, con esa no voy mucho. Entonces esa es como más guardadita. En esa no soy tan santo y me cuesta un poquito ser santo en esa. Entonces esa no. Entonces es una lista: esta sí, esta sí, esta sí, esta no. Esta sí, esta no. No, eso no es lo que Dios dice. Sí, tenemos que ser conscientes que por nuestro trasfondo y por diferentes situaciones hay áreas de nuestra vida en las que nos cuesta más trabajo, pero es que son las áreas en las cuales más debemos trabajar. Son las áreas en las cuales como hijos de Dios debemos trabajar más. Eso es a lo que Dios nos manda a hacer. Gloria a Dios que hay otras áreas en las que nos es más fácil ser santos, pero en las otras tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo sí, mi área financiera muy bien, doy mi ofrenda puntualmente, cumplo con mis obligaciones financieras, pero en el área sexual no, esa no. Esa tengo una debilidad y en esa no me interesa mucho santificación. O lo contrario, una persona con mucho dominio de su sexualidad, pero en el área financiera poco. Eso puede suceder. Y esa es nuestra tendencia. La tendencia de nosotros es a escoger y a obedecer parcialmente. Y no es eso lo que Dios nos está llamando. Dios dice que en todo tenemos que progresar en santificación. En los juzgados, los funcionarios le piden unos plata para adelantarle los procesos. Y yo tenía que sacar una medida de embargo y le tocó a un tipo que pide plata. Entonces me estaba pidiendo dinero. Pídame para ajustar la bolita. Tengo que ajustar la bolita. Y la bolita, ¿qué es eso? Diciéndome tonto. Sí, porque tú sí sabes que es la bolita, ¿cierto? Hasta que dije, yo no doy plata. Okay. ¿Por qué? No doy plata. Cuando le digan sí, para verdad. Entonces le dije, no doy plata y si tú no me adelantas esto, no voy, pues. Porque ya la fecha está aún vencida. Okay. Muy bien, gracias por el ejemplo. Entonces, la pregunta es: ¿puedo yo llegar a ser santo como Dios me pide que yo sea santo? Eso no es como un poco irreal eso de ser santo. Pues esa puede ser, es una pregunta válida, pero
realmente lo que tenemos que ver es quién está pidiendo eso. Eso lo pide Dios. Y que no es algo humano. Y tenemos que comprender bien qué es lo que significa la santificación. La santificación es el proceso en el cual yo me comprometo todos los días. Eso es la santificación. Es un compromiso diario en el cual yo me tengo que someter a Dios por fe. Porque ahí también juega un papel muy importante la fe. Yo me comprometo con Dios, confiando en su poder, por fe, tomando las provisiones que Dios me ha dado para ser cada día más parecido a Jesucristo. Vamos a mirar, yo tengo aquí un paralelo de pronto de diferentes aspectos y de pronto ya lo hemos mencionado, pero para hacer una comparación de lo que era el carácter en los negocios, en el cuerpo financiero, la vida en los deseos humanos y la vida en santidad, la diferencia. En el carácter yo puedo decir, no puedo perdonar al que me ofende, porque eso es debilidad de carácter, eso es vivir en los deseos humanos. Pero la vida en santidad dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y que debemos perdonar a los que nos ofenden. En los negocios, yo no pago los impuestos porque gano menos, además los corruptos se los roban, eso es verdad, ¿cierto? Pero nadie ha dicho que no sea verdad, eso es cierto. La cuestión es que ¿cuál es la vida a la que Dios nos está llamando? Pago los impuestos conforme a lo establecido por las autoridades. Esa es la vida en santidad. Esa es la vida de santidad que Dios nos está llamando. En el cuerpo, tener relaciones sexuales sin estar casado es normal. Todo el mundo lo hace. Solamente hay que protegerse. Eso es la vida en los deseos humanos. Pero la voluntad de Dios es apartarse de fornicación, abstinencia sexual antes del matrimonio y fidelidad durante el matrimonio. En el aspecto financiero, todo lo que tengo es mío solamente y lo consigo con mi esfuerzo. Eso es. Muriel. A veces también no obedecemos. Ajá. Porque creemos que no podemos, no estamos en capacidad de cumplir con todos los requerimientos que el Señor habla de la vida de santidad. Pero ahí donde debemos tomar mano de las provisiones del Espíritu Santo. El Señor Correcto. ha provisto al Espíritu Santo precisamente para poder cumplir y hacer su voluntad cuando la santidad. Parece una de las razones, a veces decimos eso es muy grande Sí. para poder hacer. Sí, correcto. Es lo que está en el pensamiento de uno, ¿cierto? En su mente limitada y finita, eso es lo que podemos llegar a pensar, y es totalmente cierto lo que tú dices, Uriel. Entonces, la vida de santidad dice que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Si yo me conduzco, la vida de santidad es conducirme de esa manera, es pensar, Dios es el dueño de lo que tengo, entonces eso me lleva, me conduce a actuar de esa manera, a compartir también con las necesidades, donde haya necesidad. Cuando Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, es posible que muchos lo vean como algo imposible o una carga, pero realmente es un privilegio, porque a ningún ser Dios le está diciendo sean mis imitadores. Para mí eso es un privilegio, que Dios me pida a mí que yo lo imite. Eso es un privilegio. Así es. Y no me ha dejado solo, me ha dejado el Espíritu Santo, y la Escritura dice que también tenemos la mente de Cristo para poder combatir el engaño y seguir la verdad. Pero no estamos solos.
no es misión imposible. Esa es la de Tom Cruise. La versión nueva. Bueno, gracias Robert. Entonces, a propósito de eso que ustedes están comentando, valdría la pena como pensar un poco en qué es aquello que nos impide obedecer para ser santos. Recuerden, no hay santidad, no puede haber santidad nunca si no hay obediencia. Eso es lo que dice el pasaje en Primera de Pedro. No puede haber santidad sin obediencia. Tenemos que esforzarnos. Pero la cuestión es, ¿cuáles son aquellos aspectos que impiden la obediencia? Ya Uriel mencionó uno. Aspectos que impiden la obediencia. Y yo también pensé en otros. Hay una creencia oculta en nuestro corazón de que yo sé conducir mi vida mejor de lo que Dios lo haría. Hermanos, detrás de la desobediencia, lo que hay en nuestro corazón es eso. No es que no puedo, es que no quiero. Esa es la verdad. No es no puedo, es no quiero hacerlo. Lo que pasa es que eso no se expresa nunca con la boca. Nunca lo vamos a decir, pero realmente en el corazón lo que hay es: yo sé dirigir mi vida mejor que Dios. Y lo otro es que estamos expuestos a los valores del mundo, porque como dice Efesios, la corriente de este mundo, seguíamos la corriente de este mundo y aún vivimos en el mundo y estamos expuestos a la corriente del mundo. Entonces estamos expuestos, pero sin nosotros pensar y evaluar críticamente lo que observamos, sino que hacemos lo mismo. Esa es otra razón para no obedecer, es no pensar y evaluar críticamente lo que vemos, sino que todo el mundo lo hace, quiere decir que está bien, así Dios diga que está mal. Pero si todo el mundo lo hace, está bien. Y no pasa nada. Esa es otra mentira. Y no pasa nada. Siguiente. Otra, y esta también es bastante común. Es una pobre perspectiva de la palabra de Dios. Una pobre perspectiva de la palabra de Dios, donde no tomamos en serio lo que Dios dice, porque se piensa que lo que Dios está diciendo son solamente algunas sugerencias o recomendaciones, y yo decido si las cumplo o no las cumplo, y qué cumplo y qué no cumplo. Y no es necesario seguir lo que allí dice. Eso es grave. Y es una de las razones por las cuales no se obedece a Dios. Porque subvaloramos la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Y no se le da a la palabra de Dios la autoridad que debe tener en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra norma para conducirnos, nuestra norma de fe, de autoridad. Esa es la última palabra y es la manera como nosotros debemos conducirnos. Y en cualquier situación que pasemos, vamos a ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra para ver qué dice la palabra y tomar decisiones y actuar de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos ayuda a entender cuál es su voluntad.
nos ayuda a entender cómo es que nosotros debemos obedecer a Dios para ser santos. En ningún otro lado vamos a encontrar eso. En ninguna otra parte. Tiene que ser en la palabra de Dios. Profundizando, leyendo, meditando, estudiando la palabra de Dios. Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra, entonces ¿cómo es que sabemos si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo sabemos? No lo vamos a saber. Hay cosas que parecerían normales y correctas, pero para Dios no lo son. Los que somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, nosotros tenemos que llamar al pecado como lo que es. La santidad es eso. Pongámonos de acuerdo con lo que Dios llama pecado. La santificación es un proceso en el que todos nosotros estamos llamados a crecer. ¿Qué estamos haciendo para crecer como hijos obedientes en santidad? Pensemos cada uno en qué áreas tenemos que esforzarnos para crecer. Que Dios nos ayude a seguir creciendo como hijos obedientes en santidad. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que nos confronta, nos corrige, nos instruye en justicia. Gracias, Padre, por este pasaje especialmente en el que hemos reflexionado en esta mañana. Y ahora te pedimos, Señor, para que esto no se quede únicamente en nuestra mente o en algo mero intelectual, sino que realmente pueda haber un cambio en nuestras vidas, de poder pensar, de poder reflexionar y meditar, Señor, en qué cosas debemos crecer en obediencia y en santidad a ti, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, cambiar nuestra mentalidad, a cambiar esos conceptos errados que tenemos en cuanto a aspectos pasados en nuestra vida que nos parecen normales, pero que para ti no lo son, Señor. Y que tú quieres que también crezcamos en santidad en eso. Ayúdanos a tener un compromiso contigo en crecimiento y en santificación de nuestra vida. Gracias porque tú en tu palabra lo has dicho muy claramente, Señor. Sed santos porque yo soy santo. Tú eres nuestro Padre Santo. Ayúdanos como hijos a conducirnos de esa manera, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por este día. Te pedimos que continúes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estamos despedidos.